muy frecuentes, pero muchas de ellas pueden ser incluso de necesidad mortal. Por ejemplo, un traumatismo renal con desprendimiento del pedículo vascular, muchos de esos pacientes ya no llegan a las emergencias, sino mueren en el sitio del accidente. Hay otras patologías que también son emergencias, pero no son necesidad mortal. Por ejemplo, los trastornos en la uretra. Cualquier ruptura de uretra impide incluso la misión espontánea del paciente. Y hay globo vesical, pero no son necesariamente patologías de necesidad mortal. Dentro de las emergencias en urología, tenemos una que es bastante aparatosa, sobre todo en pacientes, en personas que no tienen conocimientos médicos. El hecho de orinar sangre es algo que nos llama bastante a preocupación acuden inmediatamente a la emergencia de cualquier centro de salud o incluso a los hospitales. Y dentro de la hematuria tenemos que distinguir dos grandes grupos, las hematurias microscópicas y las hematurias macroscópicas. Se dice que un paciente tiene hematuria microscópica cuando hay más de 3 hematíes por campo en un microscopio de alto poder de resolución, más o menos 400 de aumento. Pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser en 2 o 3 muestras de orina, sin darle ningún tratamiento al paciente. Y la hematuria macroscópica cuando ya se hace evidente al ojo del observador. Y así vamos a tener nosotros que van a haber hematurias por encima de 100 hematíes por campo, que puede ser visible por el paciente y visible por cualquier persona que esté observando esa hematuria. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes, e incluso hay médicos que confunden las falsas hematurias con las hematurias verdaderas. Entonces, hay muchos que creen que el cambio de coloración de la orina se debe generalmente a una hematuria, pero esto no es así. Hay muchas situaciones en las cuales el paciente presenta cambio de coloración de la orina que sin necesariamente sea una hematuria. Y así tenemos, por ejemplo, la oliguria, en la cual hay una menor cantidad de orina que es expulsada por los riñones, y estas orinas salen bastante concentradas. La fiebre es por el mismo mecanismo, porque el paciente pierde líquido a través de otras vías, en este caso a través de la piel, y hay un cambio de coloración. La ictericia, ustedes saben pues que cuando un paciente tiene un cuadro obstructivo hepático o del conducto colédoco o una inflamación del hígado, la hepatitis, los pigmentos biliares van a ir al torrente sanguíneo, y estos pigmentos biliares van a ser eliminados a través de la orina, entonces dando una coloración diferente a una orina, a eso se llama coluria, una orina colúrica. La hemoglobinuria, entonces también digamos la destrucción de los glóbulos rojos por cualquier mecanismo, ya sea por una incompatibilidad de grupo sanguíneo. A veces hay pacientes que les ponen sangre que no es de su grupo, y eso va a producir hemólisis, destrucción de glóbulos rojos, y va a dar un cambio de coloración en la orina. También los pigmentos vegetales, algunos pacientes, algunas personas cuando comen algún tipo de vegetales, sobre todo la beterraga, puede dar la apariencia que está orinando sangre porque hay un cambio diferente de la orina cuando ingieren este tipo de alimentos. Los medicamentos también son responsables muchas veces del cambio de coloración de la orina, y la contaminación externa, o sea, cuando hay mujeres que menstruan y se combina la orina con la sangre de la menstruación. Dentro de las hematurias medicamentos, las falsas hematurias medicamentosas, hay una serie de medicamentos que pueden ocasionar este cambio de coloración. Pero las que están enmarcadas, que son 3 y 2 son 5, son las más representativas. Por ejemplo, el ácido fólico, la fenazopiridina, algunos antidepresivos, la riboflavina y el paracetamol. Siendo
el mayor representante de esta es la fenazopyridina. La fenazopyridina tiene la propiedad de producir un cambio de coloración en la orina de un color amarillo anaranjado, bastante intenso. Entonces, cuando usted, y es un analgésico neto de vías urinarias, solamente se utiliza la fenazopyridina como analgésico de las vías urinarias y vienen en tabletas de 100 miligramos. Se da una tableta cada 8 horas hasta que pasen las molestias urinarias, como la disuria, la polaquiuria, la micturia y el tenesmo vesical. Entonces, ahí la fenazopyridina es el representante de este tipo de medicamentos. Ya hemos visto que la pseudohematuria son orinas coloreadas por alimentos y drogas. La pigmenturia, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, o la mioglobinuria, la coluria. La menstruación normal o metrorragia, y en algunos casos, algunos pacientes que tienen una fístula vésico-vaginal. Ya saben que la fístula vésico-vaginal es la solución de continuidad entre la vejiga y la vagina, y a través de solución de continuidad puede drenar orina y contaminarse con la sangre de la fístula. Las hematurias verdaderas tenemos que distinguir dos grandes grupos. La de origen glomerular, o sea, de origen netamente renal, y la de origen urológica, llamada también de vías urinarias. Y cada una de ellas tiene 4 características importantes, que es la diferencia una de la otra. Y así tenemos que la hematuria verdadera de origen glomerular es una microhematuria, o sea, cuando hay una hematuria generalmente microscópica. Y si dejamos nosotros reposar esta orina no va a coagular, esta sangre no va a coagular en la orina, no tiene coágulos. Y si mandamos al laboratorio, el laboratorista nos va a indicar que existen proteínas en la orina, hay proteínas. ¿Por qué? Porque hay un problema en la membrana basal del glomérulo que permite la salida de las proteínas hacia la orina. Además, vamos a encontrar hematíes dismórficos, o sea, los hematíes, ustedes saben, son completamente redondeados, pero cuando hay una hematuria glomerular, estos están deformados, no están completamente rodeados, e incluso algunos de ellos se aglutinan en los glóbulos rojos entre sí, formando lo que conocemos con el nombre de cilindros hemáticos. Y si le hacemos una biopsia, que digamos, es mandatorio a todo paciente que tenga hematuria, hacerle una citoscopía. Y si hacemos una citoscopía, vamos a ver que es bilateral. O sea, observamos el meato ureteral, que es la desembocadura del uréter en la vejiga, y vamos a ver cuando es de origen renal, en los dos meatos ureterales sale sangre. En cambio, cuando es de origen de vías urinarias, es una macrohematuria, una hematuria abundante, que coagula, pero no hay proteínas. Y si hacemos citoscopía, vamos a encontrar que es unilateral. Entonces, para llegar al diagnóstico de una hematuria de origen nefrológico, de origen renal, hay que hacer una biopsia del riñón. En cambio, para llegar al diagnóstico de una hematuria de origen de vías urinarias, o llamada también hematuria urológica, hay que hacer una serie de exámenes complementarios, como son la citoscopía, la citología, la ecografía, el urograma excretor. Se puede hacer también una urograma, una pilografía ascendente, una ureteroresonancia magnética y una angioresonancia. Aquí estamos viendo en el esquema del lado derecho los glóbulos rojos que no tienen la forma completamente rodeada como lo normal. Aquí están todas. Y en la parte superior
observamos que hay varios hematíes que se han juntado entre sí, a eso se llaman cilindros hemáticos. También las proteínas que vamos a encontrar nosotros en la orina es mayor de 1.5 gramos en 24 horas. Las hematurias de causa hematológica, tenemos enfermedades eritrocitarias, como la drepanocytosis, anemia hemolítica, enfermedad leucocitaria, la leucemia aguda y crónica, vamos a encontrar este tipo de problemas. Las coagulopatías, la terapia anticoagulante, a veces nosotros tenemos la necesidad de dar terapia a pacientes para que no formen coágulos, para que no formen embolia, tampoco no embolicen estos coágulos, y a eso se llama terapia anticoagulante. Cuando también hay hipoprotrombinemia, o sea, hay baja de plaquetas, también se trae como consecuencia el sangrado. En la hemofilia y en la púrpura trombocitopénica, idiopática generalmente es esta púrpura. En cambio, las hematurias de causa nefrológica, tenemos las infecciones agudas y crónicas del glomérulo, como la glomerulonefritis aguda y la crónica. Y algunos síndromes que no son muy frecuentes en nuestro medio, como el síndrome de Hennon-Scholen, la enfermedad de Berger, el síndrome de Alport. Las colagenosis, sí nosotros vamos a encontrar pacientes que debutan muchas veces las colagenopatías, por ejemplo el lupus. Pacientes llegan a la consulta generalmente a veces por hematuria. Se le hacen sus exámenes y se le encuentra a estos pacientes que tienen lupus. Y la causa iatrogénica, cuando damos demasiado anticoagulantes a un paciente que requiere el uso de esa terapia, pero a veces exageramos en su uso. Aquí tenemos en el esquema las diferentes enfermedades que pueden producir hematuria. La mayoría de ellas son de origen urológico, como por ejemplo los problemas de próstata, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata pueden dar hematuria. Los cálculos en la vejiga, el mismo cálculo va a producir una lesión a nivel de la mucosa vesical y va a producir sangrado. Los tumores, cualquier tumor que se encuentra a nivel de la vejiga puede ocasionar hematuria. Los traumatismos, a veces hay pacientes que sufren traumatismos y como única respuesta tienen la hematuria. Y procesos inflamatorios de la vejiga que pueden ser infecciosos o no infecciosos. Esto trae como consecuencia que esta enfermedad se llame cistitis y por lo tanto va a haber problemas de sangrado. Ligadura del uréter o tumores de vías urinarias, también la necrosis papilar, traumatismo renal, pielonefritis crónica, periuteritis infecciosa o tumoral y la litiasis. El diagnóstico de la hematuria se hace generalmente mediante el examen general de la orina. Y el examen general de la orina tiene que hacerse por lo menos un par de muestras de sedimento de orina, porque no basta solamente un examen y calificar al paciente que tiene una hematuria, sino hay que hacer 2 o 3 exámenes por lo menos. Y a estos pacientes se le clasifica en 2 fases. O sea, su estudio se hace en 2 fases. La primera fase se le saca una ultrasonografía de vías urinarias, o sea, llamada también ecografía de vías urinarias. Si en la ecografía de vías urinarias encontramos alguna alteración, ya pedimos urografía excretoria y luego la uroangiotomografía. En la segunda fase, a estos pacientes hay que hacerles estudio de función renal. Y el mejor estudio de función renal es a través del estudio o el dosaje de urea y creatinina. Si este dosaje de urea y creatinina está elevado, eso significa que el paciente puede tener una insuficiencia renal.
Luego hay que hacer estudios endoscópicos y dentro de los estudios endoscópicos podemos hacer una citoscopía. La citoscopía es un procedimiento que se introduce un aparato que se llama citoscopio dentro de la vejiga y que tiene un lente en la parte distal. Y ese va, digamos, va a ir hacia un monitor y nosotros vamos a ver las imágenes en el monitor. También podemos hacer una biopsia renal y las pruebas de inmunoserológicas como el VAR en orina y la proteína C reactiva. El examen de orina es importante, sobre todo para localizar digamos, el inicio de la hematuria, en qué parte del tracto urinario se está iniciando esta hematuria. Y así tenemos las pruebas de los 3 vasos. Si nosotros lo hacemos miccionar en 3 vasos diferentes y observamos que en el primer vaso se encuentra el sangrado y los 2 vasos restantes se encuentran, digamos, libres de sangrado, eso quiere decir que es una hematuria inicial. Esa hematuria inicial procede de la uretra y de la próstata. Cuando los 3 vasos están con hematuria, eso significa que es una hematuria alta, o sea, es de la parte renal. Y si dentro de la última fila tenemos 2 vasos iniciales libres de hematuria y el último vaso con hematuria, quiere decir que es una hematuria de procedencia de la vejiga. Aquí, por ejemplo, este paciente llega a la consulta por un caso de hematuria. Le mandamos a hacer una ecografía y encontramos que hay un cálculo en la pelvis renal y hay una dilatación de la pelvis renal. Esta es una urografía excretora. Y ustedes están viendo el riñón izquierdo diferente al riñón derecho. El riñón derecho es un riñón normal, en la cual se ven los grupos caliciliares medio, inferior y superior completamente normales. En cambio, en el lado izquierdo están encontrando ustedes un uréter dilatado y una pelvis renal dilatada. También la placa de abdomen simple, sobre todo en las emergencias, cuando un paciente llega con cólico nefrítico, hay que tomarle una placa de abdomen simple, porque la causa más frecuente de cólico nefrítico, el 90% de los pacientes que llegan a la consulta por cólico nefrítico a las emergencias, es por litiasis ureteral. Y el 90% de los cálculos que ocasionan el cólico nefrítico son vistos a los rayos X, son radiolúcidos. Entonces aquí, por ejemplo, una imagen en una placa de abdomen simple, una imagen de densidad cálcica que se está interponiendo a la última costilla. Esa imagen de densidad cálcica se encuentra justamente en la pelvis renal derecha o izquierda. La citoscopía, ya les dije que es la introducción de un aparato que se llama citoscopio. Nosotros vamos observando primero la uretra cuando vamos ingresando con el citoscopio y luego vamos a observar la vejiga. Y la vejiga la observamos tanto en posición de llenado y en posición de vaciado. Y luego vamos a observar los meatos ureterales, o sea, la desembocadura del uréter a la vejiga se llama meato ureteral. Y aquí estamos observando cómo se ve la salida de la sangre a través del meato ureteral. Aquí un caso de hematuria por cáncer renal. Y están viendo ustedes en el lado derecho, en el lado derecho el riñón normal, una silueta renal normal. Y en el lado izquierdo un riñón completamente agrandado. Esta es una arteriografía renal
Y están viendo ustedes la embolización de la arteria. Esto es previo a la embolización de la arteria renal para, digamos, solucionar el problema de la hematuria ocasionada por una fístula arteriovenosa. Y esta fístula arteriovenosa se formó después de un traumatismo por arma blanca. La hematuria en urgencias, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos a un paciente con hematuria? Hacemos la anamnesis y ya nosotros mediante la anamnesis podemos determinar si este paciente tiene hematuria inicial, hematuria terminal o hematuria total. La exploración física es importante hacerla porque tenemos nosotros que examinar el abdomen, porque muchos de los tumores o del cáncer, como el que han visto en la placa, estos tumores son tan grandes que incluso los podemos palpar por región abdominal. También hay que examinar la región lumbar porque el paciente puede ser que tenga un traumatismo a ese nivel o que tenga la ruptura de la última costilla. Hay que revisar los genitales y si es varón y ya tiene cierta edad, hay que examinar la próstata porque muchas de las hematurias es producida por la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata. Dentro de los análisis que tenemos que pedir el sangre, en la cual podemos nosotros determinar si el paciente tiene algún trastorno en la coagulación o tiene alguna enfermedad hematológica que le esté condicionando la hematuria. Puede tener una plaquetopenia o puede tener una leucemia que esté ocasionando la hematuria. En la orina, ya sabemos que la orina va a haber sangre siempre en la orina, cuando ya es, puede ser microscópica o macroscópica. La exploración radiológica, ya hemos visto que es importante tomarle una placa de abdomen simple, porque el 90%, ya les dije, los cálculos son radioopacos y el 90% son responsables del cólico nefrítico. Y la ecografía también, si hay alguna alteración en la ecografía, en la placa de abdomen, pedimos la urografía intravenosa o la tomografía axial computarizada. El tratamiento es importante tratar de inmediato a estos pacientes, sobre todo si tienen hematurias francas, hematurias abundantes. Si tiene una hematuria grave, ¿qué es lo que se hace? Se coloca una sonda a través de la uretra hacia la vejiga y se hace un lavado vesical continuo. Se hace primero el lavado, se trata de retirar todos los coágulos que se encuentran dentro de la vejiga mediante una jeringa especial que se llama jeringa urológica. Son jeringas de 60 centímetros cúbicos de pico ancho. Esta se introduce un líquido a presión y luego se van retirando los coágulos. Se colocan los 60 centímetros a presión y luego se retiran los 60 centímetros con la jeringa, con el émbolo, y se van retirando los coágulos. Una vez que ya esté, digamos, completamente limpio, se deja un cloruro de sodio y a eso se llama lavado vesical continuo. Pero cuando ustedes tengan un paciente con hematuria, siempre hay que hacer un hematocrito apenas llega el paciente y luego hacer un hematocrito seriado para ver si el paciente sigue sangrando o el paciente ya dejó de sangrar, porque si sigue sangrando o tiene el hematocrito demasiado bajo, va a ser necesario hacer transfusión sanguínea. Cuando es una hematuria leve, solamente se le indica reposo e ingesta hídrica más o menos 3 litros diarios. La hematuria microscópica no hay un compromiso del estado del paciente, no hay un compromiso de vida del paciente, no hay repercusión hemodinámica, por lo tanto a estos pacientes se les puede hacer un lavado, se les manda a casa y si son pacientes que han llegado, por decirse, en la madrugada a la consulta de la emergencia, se les puede decir que se retiren a su casa y llegar al día siguiente al consultorio de urología.
Cuando hay una hematuria copiosa, ya con coágulos, que incluso puede comprometer la vida del paciente, hay que colocar una sonda Foley triple vía gruesa. Una sonda triple vía gruesa significa que sea de 20 o 22 French para poder hacer el lavado de los coágulos. Y mediante esta colocación de esta sonda y la jeringa de 60 se comienza a extraer los coágulos. Una vez que se ha extraído todos los coágulos, se deja un cloruro de sodio y se hace el lavado vesical continuo. Una vez que se termina el cloruro que le hemos dejado, se le indica al personal de enfermería que tiene que estar cambiando continuamente estos frascos una vez que el frasco se ha terminado. El control de hematocrito ya les he dicho que es importante porque la transfusión puede ser necesaria en este tipo de pacientes. Y el reposo absoluto e ingesta de líquidos son otras medidas que se pueden adoptar en estos pacientes que tienen hematuria copiosa. No todos los pacientes que tienen hematuria deben de ser hospitalizados. ¿En qué casos se hace la hospitalización en pacientes que tienen hematuria? Por ejemplo, un paciente con hematuria con repercusión hemodinámica, o sea que le comienza a subir la frecuencia cardíaca y comienza a disminuir el hematocrito. Quiere decir que el paciente puede en cualquier momento entrar a un shock hipovolémico. Cuando el paciente llega a la consulta con globo vesical y hematuria, quiere decir que los coágulos taponan la uretra y el paciente no puede miccionar. Ese paciente tiene que ser hospitalizado. Pacientes con anemia grave o alteraciones de la coagulación, o sea, puede tener trastornos en la coagulación y eso le está ocasionando la hematuria, que a la vez le ocasiona anemia al paciente porque comienza a perder gran cantidad de sangre. Pacientes que le hacemos nosotros sus análisis, encontramos la urea y creatinina bastante elevada, significa que el paciente puede tener una insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser crónica. Además, alteraciones del sedimento urinario. ¿Y qué cosa son las alteraciones del sedimento urinario? Hay proteinuria y cilindros hemáticos. Quiere decir que esta hematuria es de origen renal. Entonces, la hematuria de origen renal se caracteriza justamente por eso, por proteinuria, dismorfismo eritrocitario y cilindros hemáticos. También deben de ser hospitalizados todo paciente con hematuria microscópica después de haber recibido un golpe en la región costolumbar. Aquí el flujograma de manejo de la hematuria macroscópica. Cuando llega el paciente con una hematuria macroscópica, le tenemos que pedir una serie de análisis. Y entre ellos, tenemos que pedir las plaquetas y factores de coagulación, la ultrasonografía renal y de la vejiga y la próstata. Si con eso no logramos determinar cuál es su diagnóstico, ya pedimos otro tipo de análisis como la uroangiotomografía, la ureterorenoscopía, el bar en orina, la proteína C reactiva y por último la biopsia renal. Si nosotros con estos análisis que le pedimos después logramos llegar al diagnóstico etiológico, el tratamiento de la causa específica que está ocasionando la hematuria. Pero si el tipo es severa con coágulos, ya le hemos dicho que hay que colocar una sonda a través de la uretra. Preferible tratar de poner la sonda a través de la uretra. Si ya no se puede poner la sonda a través de la uretra, se pone en la región suprapúbica. A eso se llama talla vesical. Si persiste la hematuria, después de haber lavado al paciente la vejiga, de haber extraído los coágulos y sigue sangrando el paciente, tenemos que hacer una citoscopía y evacuación de los coágulos. Cuando el tipo de
de hematuria es leve y sin coágulos, lo único que se recomienda es ingesta de líquidos más de 3 litros en el día. Si el diagnóstico etiológico lo podemos determinar mediante los análisis que le hemos solicitado, tratamos la causa que está ocasionando la hematuria. Otra emergencia urológica es el dolor escrotal agudo. Este dolor escrotal agudo se caracteriza porque es de aparición brusca, repentina, y hay una hipersensibilidad. O sea, quiere decir que hay aumento del volumen y dolor a nivel del escroto. Muchos de los pacientes no desean ni siquiera que les roce la ropa interior. Lo que hay que tener en cuenta, y es importante, es que muchos de estos pacientes van a requerir exploración quirúrgica inmediata. ¿Qué es exploración quirúrgica inmediata? Que no debe pasar más de 6 horas desde el inicio del problema doloroso escrotal. Entonces el dolor escrotal agudo es una urgencia urológica, que hay un dolor intenso y aparición brusca. Hay aumento del contenido, tanto del escroto, que puede ser el testículo o el epidimio. La aparición aguda, etiología variable, para eso hay que hacer una evaluación clínica, pero lo más importante, conservar la viabilidad del testículo. La etiología puede ser muy variada, incluso hay una serie de patologías que pueden dar dolor escrotal agudo, pero 3 son las patologías que producen el 95% del dolor escrotal agudo. 2 son de origen vascular y una es de origen infeccioso. Las de origen vascular es la torsión del cordón espermático y la torsión de los apéndices testiculares. Y la de origen infeccioso es la orcoepidemitis. Eso representan el 95% de los casos. Si ustedes le llega a un paciente con dolor escrotal agudo y piensan en estas 3 patologías, ya están haciendo el diagnóstico etiológico del 95% de sus pacientes. Dentro de los apéndices testiculares tenemos los apéndices del epidimio, el paraepidimio y conducto aberrante del epidimio. La vascularización, sabemos nosotros que los testículos reciben sangre arterial a través de la arteria espermática, la arteria deferencial y la arteria funicular. El drenaje venoso es a través del cordón espermático hacia el plexo pampiniforme. La torsión del cordón espermático es una emergencia urológica que debe resolverse antes de las 6 horas para evitar el infarto testicular y pérdida del testículo. Aquí en el esquema del lado derecho ustedes están viendo un cordón espermático del lado izquierdo completamente normal y un cordón espermático del lado derecho tortuoso. Quiere decir que el testículo ha girado sobre su propio eje e incluso se observa que el testículo del lado derecho no se encuentra en la base de la bolsa escrotal, sino más elevado. Y muchos de estos pacientes con torsión testicular puede haber lateralización del testículo. La incidencia es más frecuente durante la adolescencia y se dice que puede haber 1 en 4,000 hombres menores de 25 años. Pero también en el periodo neonatal hay torsión de tipo extravaginal. La última capa que cubre al testículo se llama capa vaginal. La mayoría de torsiones del cordón espermático es dentro de esta capa vaginal. Pero en el periodo neonatal se da un tipo de torsión testicular que es por fuera de la capa vaginal. Acá no hay preferencia
por ninguno de los dos testículos. Cualquiera de los dos puede tener torsión testicular. No es como en el varicocele, que la preferencia, el 99% de los casos de varicocele es en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Y eso se debe a el drenaje venoso del testículo derecho es hacia la vena cava y el testículo izquierdo a la vena renal. Entonces, para que no todos tenemos el problema de la torsión testicular, para que haya una torsión testicular tienen que haber factores predisponentes o factores concomitantes. Y dentro de estos factores predisponentes tenemos un gobernaculum testis demasiado largo. ¿Qué es el gobernaculum testis? Es el ligamento que fija el testículo al escroto. Si está demasiado largo o ausente, este testículo puede girar y va a girar de adentro, de afuera hacia adentro. Entonces la torsión testicular extravaginal ya hemos visto que es en neonatos. Solamente representa el 5% de las torsiones. ¿Qué va a encontrar el neonatólogo cuando examina a su paciente? Va a encontrar una masa escrotal firme y dura que si le hace la maniobra de transiluminación no transilumina. Y va a haber edema y enrojecimiento escrotal. La tumoración más frecuente en un recién nacido es el hidrocele congénito. La diferencia entre el hidrocele congénito y la torsión testicular en el recién nacido es la transiluminación. En el hidrocele congénito, la transiluminación es positiva. En la torsión testicular es negativa. La torsión del cordón espermático, la intravaginal, o sea, ya estamos hablando del adolescente o del joven, adulto joven, hay una ausencia de fijación del testículo y le pedimos a la fascia y capas musculares del escroto. Por lo general se presenta en la pubertad, antes de la adolescencia, y es desencadenada por un traumatismo o actividad atlética intensa. Lo importante es que la viabilidad de esta torsión testicular es de 4 a 6 horas. Entonces hay que resolver y hay que hacer la exploración quirúrgica antes de las 6 horas. Entonces, ¿qué va a producir la torsión testicular? Ya hemos visto que los testículos rotan de afuera hacia adentro. Entonces va a tener detención del retorno venoso del testículo, luego congestión y edema intersticial, infarto hemorrágico y pérdida irreversible del testículo. El diagnóstico de la torsión testicular, una vez que se ha realizado, tenemos que hacer la maniobra de destorsión y vamos a girar nosotros del testículo de adentro hacia afuera. Esto no cura la enfermedad, no corrige el problema, pero sí alivia el dolor al paciente, que nos permite a nosotros luego llevar al paciente a sala de operaciones y hacer la operación correctiva. En algunos casos se puede pedir ecodoppler o gamografía testicular con galio. Entonces, ¿cuál es la exploración física que vamos a encontrar en un paciente? Ya hemos visto que es un adolescente o un puber. Vamos a encontrar el hemiscroto afectado con signos de flogosis. El testículo no va a estar en la base del escroto, sino ascendido y horizontalizado, o sea, se va a poner en forma horizontal. A eso se llama signo de Gubernier. Y si nosotros estimulamos la cara interna del muslo, este testículo no va a ascender. Lo normal es que cuando uno tiene un testículo normal, estimula la cara interna del muslo y el testículo se moviliza, asciende. Pero cuando hay
torsión testicular, no se moviliza el testículo. Y ustedes están viendo en la fotografía del lado derecho que ya el testículo derecho ha ascendido, está más alto, no está en la bolsa escrotal. Entonces, la evaluación inicial, tenemos que ver la edad. Ya hemos visto que es más frecuente en la adolescencia o en los pacientes de la pubertad. Entonces, no vamos a esperar una torsión testicular, así tenga las mismas características que el testículo esté inflamado en un paciente de 30 o 35 años de edad. Es extremadamente raro, aunque en medicina no hay nada absoluto, pero nos aleja por la edad. Las características del dolor ya hemos dicho que es de aparición brusca y de intensidad bastante alta. Una escala de dolor de 10 puede tener un dolor 9 o 10 sobre 10. Los signos y síntomas acompañantes puede haber náuseas y vómitos, y el examen físico ya hemos visto que el testículo está alto y lateralizado. Los exámenes complementarios que se podrían pedir, la orina generalmente no es un examen muy importante que hay que solicitarlo, porque la orina suele ser normal, porque son dos vías diferentes. Una es la vía urinaria y otra es la vía genital. En la ecografía Doppler, ¿qué es lo que nos va a mostrar la ecografía Doppler? Si es que se le hace al paciente ecografía Doppler. Nos va a visualizar la anatomía intraescrotal y su vascularización. Y dentro de esta vascularización va a encontrar tres áreas de flujo. Flujo vascular normal, flujo intratesticular aumentado o flujo intratesticular ausente. ¿En qué caso es el flujo intratesticular normal en un paciente que viene con dolor escrotal agudo? En pacientes que tienen torsión de los apéndices testiculares. ¿Cuándo está aumentado? Cuando el paciente viene con dolor y tiene una enfermedad infecciosa como la orcoepididimitis. Y el flujo vascular ausente, cuando el paciente viene por dolor y tiene una torsión testicular. Esto tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 100%. Entonces, si nosotros nos mandan un informe de una ecodoppler y nos dice ausencia de flujo arterial, esto es característico de torsión testicular. Entonces, cuando hay dudas, si clínicamente no podemos nosotros diagnosticar una torsión testicular, podemos pedir una ecografía Doppler testicular. La gamografía isotópica testicular. La angiografía isotópica se emplea tecnesio 99, pero no todos los centros hospitalarios tienen este sistema de gamografía testicular. Pero si se pudiera hacer, se puede hacer. ¿Y qué se va a encontrar? Áreas de captación disminuida rodeadas de área de captación aumentada por hiperemia reactiva. Tiene una sensibilidad menor que la ecografía Doppler testicular. El tratamiento es quirúrgico y es urgente, no hay que postergar la operación. Así el paciente le hayamos podido nosotros restablecer el testículo, lo hayamos podido destorcer manualmente y colocarlo en su lugar, eso requiere una operación quirúrgica de inmediato. Se intenta la reducción manual en urgencias y la distorsión debe hacerse de adentro hacia afuera. La vía de acceso es la quirúrgica testicular, o sea, hay que abrir el escroto. El escroto hay que abrir la vía escrotal es la que se utiliza. Si nosotros
abrimos el escroto y encontramos un testículo de color azulado, vamos a tener que restablecer su coloración. Y eso lo calentamos con suero fisiológico hasta encontrar un color rojo nacarado. Si por algún motivo no podemos nosotros tener el suero fisiológico a la temperatura de 37 grados, podemos hacer una incisión en la túnica albuginea y ver si sangra el testículo o no. Si sangra, quiere decir que todavía es viable ese testículo. Y ya se hace la maniobra, la operación que se llama orquidopexia. Orquidopexia significa fijación del testículo al escroto. Entonces, impide que se recidive, o sea, impide que otra vez vuelva a aparecer la torsión testicular. Pero lo importante es que no solamente se fija el testículo que en ese momento tiene el problema, sino la fijación es bilateral. La orquidopexia es bilateral. Y ahí están ustedes viendo en el esquema del lado derecho las suturas en ambos testículos. La sutura tanto del izquierdo como del derecho están hacia el escroto. El testículo se fija al escroto. Aquí, por ejemplo, en el esquema del lado izquierdo, ustedes están viendo el testículo derecho con el cordón espermático tortuoso y el testículo elevado, o sea, no está en la bolsa escrotal. En cambio, en el lado derecho, ya ambos testículos normales con sus puntos de fijación en el escroto. Cuando ya ha pasado más de 6 horas, o el paciente ha pasado más de 6 horas, porque el paciente vive en un lugar alejado, o ha pasado, se ha automedicado, le ha calmado un poco el dolor y ha ido al día siguiente a la consulta, vamos a encontrar un testículo necrótico, como que se ve aquí en la fotografía. Entonces ese testículo ya es inviable. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se hace orquiectomía del lado inviable y orquidopexia del lado sano. En ese momento se encuentra el paciente con el lado sano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un dolor escrotal agudo? Hacemos una buena análisis, una exploración física, unos análisis y la ecografía, que es importante, sobre todo si se pudiera hacer ecografía Doppler. Si el estudio es concluyente y la torsión del testículo, hay torsión de los apéndices testiculares, no del cordón espermático, sino de los apéndices testiculares, damos como tratamiento analgésicos y antiinflamatorios. Si el estudio es concluyente y hay una torsión testicular, si es de corta duración, sin signos de isquemia, hacemos la orquidopexia bilateral. Si es larga duración y signo de isquemia, hacemos orquiectomía unilateral y orquidopexia del otro lado. Si el problema del dolor escrotal agudo es por un proceso infeccioso que se llama orcoepididimitis, damos medidas físicas y antibiótico terapia. ¿Qué son medidas físicas? Poner hielo en la zona y elevar el testículo. Y los antibióticos para el problema de la orcoepididimitis. Si no son concluyentes los estudios con los análisis que se le ha pedido, ya pedimos ecodoppler, gammagrafía. Si hay flujo aumentado del área de captación aumentada, eso es una orcoepididimitis, por lo tanto hay que dar antibióticos y medidas físicas. Y si no hay flujo o área de captación ausente, disminuida, quiere decir que la ecodoppler dice ausencia de flujo vascular o disminución del flujo vascular, hay que explorar quirúrgicamente el paciente y hay que hacer la fijación correspondiente de ambos testículos. Las complicaciones de la torsión testicular
puede atrofiarse ese testículo. A veces, muchas veces los pacientes no llegan a la consulta, comienzan a tomar analgésicos y antiinflamatorios, y con el tiempo estos testículos llegan a atrofiarse. En algunos casos se forman abscesos testiculares. En otros casos vuelve a su lugar normal y vuelve otra vez a torcerse. A eso se llama recidiva. Muchos de estos pacientes que han tenido torsión testicular tienen problemas de fertilidad. Y en otros casos comienza la capa vaginal, la última capa que cubre al testículo, que se llama vaginal, comienza a segregar un líquido, y ese líquido se llama hidrocele secundario. Otra emergencia urológica es el cólico nefrítico. ¿Qué es el cólico nefrítico? Es un síndrome doloroso intenso en región renal y o renoureteral. ¿Qué va a haber en estos casos? Alteraciones mecánicas y dinámicas del flujo urinario, como el cálculo ha tapado, generalmente es por cálculo, ha tapado el uréter, el riñón sigue produciendo orina y va a comenzar a dilatar el uréter y la pelvis renal. Eso produce dolor. El 90% del cólico nefrítico es por cálculo renal. Y el 10% causas de obstrucción urinaria, que puede ser dentro del uréter o puede ser fuera del uréter. ¿Cuáles son las causas dentro del uréter? O es de fuera del uréter: lesiones vasculares, causas ginecológicas, embarazo uterino y extrauterino, y cualquier tumor que se encuentre en el ovario o en algunos casos en el útero. Por ejemplo, abscesos tubováricos, tumores malignos, también en el hombre, el tumor de la vejiga y la próstata puede ocasionar obstrucción ureteral y producir cólico nefrítico. Y las causas intrínsecas dentro del uréter, si es que el paciente, por ejemplo, tiene un traumatismo y está sangrando y se forman coágulos, estos van a taponar el uréter y producir cólico nefrítico. Si hay un proceso infeccioso en el riñón, la pus es espesa, tapona el uréter y produce cólico. La necrosis papilar, que es el desprendimiento de la papila cuando hay un proceso infeccioso severo. Al desprenderse la papila, esta tapona el uréter y produce cólico nefrítico. Cualquier tumor maligno benigno del urotelio, cuando hay estrechez de la unión entre el uréter y la pelvis renal, que se llama juntura ureteropiélica. Cuando hay estenosis ureterales también, que pueden ser distales o proximales. Cuando son proximales, generalmente son congénitas. Cuando son distales, por lo general son por tuberculosis del tracto urinario. ¿Cómo se presenta un paciente que tiene un cólico nefrítico? Un dolor intenso de aparición brusca y tipo cólico, en la cual el paciente no va a poder optar ninguna posición antálgica. No hay posición antálgica para este dolor. Muchos de estos pacientes corren, otros saltan, otros se sientan, otros se paran, saltan soga, pero no pueden tener una posición antálgica. Se irradia, generalmente este dolor aparece en la región costolumbar, con irradiación a la región inguinal y a genitales. Y puede haber náuseas y vómitos. El diagnóstico diferencial tenemos que hacer con estas patologías. Dolor osteomuscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial del dolor osteomuscular? El dolor osteomuscular es un dolor que el paciente lo tiene permanentemente en la región lumbar y que aumenta cuando el paciente adopta la posición de pie o cuando deambula. El aneurisma disecante de la aorta generalmente son pacientes de edad avanzada que cuando uno lo tiene en posición de cúbito nota el abombamiento de la arteria aorta y el latido de la arteria aorta. Entonces el aneurisma late, se observa.
La apendicitis, bueno, es una enfermedad infecciosa, pero es de tipo abdominal, igual que la diverticulitis. Y el dolor ginecológico generalmente se diagnostica a través del examen del ginecológico. El diagnóstico, hay que hacer una buena historia clínica para determinar si el dolor es abdominal o es dolor urológico. Dentro de los exámenes auxiliares podemos pedir uricreatinina y electrolitos. Y en el examen de orina, en la hematuria, que es microscópica. La radiografía simple de abdomen es importante porque el 90% de los cólicos nefríticos se debe a litiasis. La ecografía nos va a indicar si existe dilatación del uréter o de la pelvis renal. La urografía excretora muchas veces nos hace el diagnóstico de la litiasis cuando no son vistas a través de los rayos X. La tomografía y gamografía renal y la pielografía retrógrada o anterógrada también se puede solicitar. ¿Cómo se produce el dolor? La obstrucción, hay éstasis de la orina, pero el riñón sigue funcionando, sigue produciendo orina. Esta orina que se produce a nivel del riñón va a comenzar a dilatar el uréter. Y esto trae como consecuencia liberación de prostaglandinas. Y va a dar lugar al aumento de la presión intraureteral o intrapiénica. Y va a haber peristaltis y flujo sanguíneo renal. El tratamiento es calor local, restricción de líquidos importantes. Si ustedes tienen un paciente con cólico nefrítico debido a un cálculo, hay que restringir los líquidos hasta ver las características del cálculo. Porque si el cálculo es pequeño, que puede ser eliminado a través del uréter, en esos casos sí se le indica aumento de la ingesta hídrica. Pero si es grande, que no sabemos que va a pasar a través del uréter, es preferible restringir el líquido porque puede dar lugar a que aumente el dolor. Se puede hacer bloqueo epidural, o sea, el anestesiólogo puede hacer un bloqueo para calmar el dolor. Y derivación urinaria, el urólogo puede hacer poner una sonda a nivel de la pelvis renal y drenarlo hacia el exterior. A eso se llama pielostomía. Dentro de los analgésicos tenemos la codeína, la morfina y la meperidina, que son narcóticos. Esos tienen un efecto analgésico bastante potente. El inconveniente que puede producir dependencia y desorientación. Y los antiinflamatorios no esteroideos combinan los efectos analgésicos, antiinflamatorios y antiespasmódicos. Las desventajas, que tienen un efecto antiplaquetario, o sea que si el paciente está sangrando puede aumentar su sangrado. Y está en contraindicado utilizar este tipo de medicamentos en aquellos pacientes que se les va a hacer cualquier tipo de litotricia, o sea, destrucción del cálculo, que puede ser a través de la vía urinaria, se llama litotricia intracorpórea, y por fuera de la vía urinaria se llama extracorpórea. Retención urinaria. Entonces, la retención urinaria es la acumulación de orina en la vejiga y la imposibilidad de miccionar. Generalmente se presenta en pacientes de edad avanzada que tienen la patología de la hiperplasia prostática benigna. Aquí estamos viendo nosotros en la foto del lado derecho un globo vesical que llega incluso hasta la cicatriz umbilical. Si a este globo vesical lo percutimos, vamos a encontrar matidez. Y si le hacemos tacto rectal a este paciente, vamos a encontrar una hiperplasia prostática benigna o un cáncer de próstata. Entonces, la etiología de la retención urinaria aguda es la hiperplasia prostática benigna. Hasta un 60% de causas de retención urinaria es por causas prostáticas.
Hay vejiga neurogénica también, otros casos de estrecheces por estenosis de la uretra, por cálculos a nivel de la uretra que le impiden que el paciente pueda miccionar. En algunos casos, algunos medicamentos pueden producir retención urinaria, como anticolinérgicos, antidepresivos y los coágulos. Si el paciente está sangrando y un coágulo tapona la uretra, el paciente deja de orinar. El tratamiento, sondaje vesical. Si no se puede poner sonda a través de la uretra, hay que colocar una sonda en la región suprapúbica. A esa sonda se llama talla vesical. En este caso, por ejemplo, un paciente que no se pudo catetizar la uretra porque tiene un cáncer de pene, se le colocó una sonda en la parte superior del pubis que se llama sonda por talla vesical. ¿En qué casos también se coloca sonda por talla vesical? A pacientes que tienen traumatismo y uretrorragia, quiere decir que llega por traumatismo y además sangrado a través de la uretra. En esos pacientes no se les debe colocar sonda a través de la uretra. Pacientes con traumatismos perineales y pacientes, algunos pacientes con prostatitis aguda llegan con problema de micción, no pueden miccionar. A esos pacientes tampoco hay que colocarle sonda a través de la uretra. Una vez que se ha colocado la sonda, esta sonda se puede taponar o se puede colocar una bolsa colectora. ¿Cuáles son las indicaciones de sondaje? Cuando hay retención urinaria, cuando en algunos casos nosotros queremos obtener orina netamente de la vejiga para cultivos. También se puede utilizar para determinar orina residual. Se le manda al paciente a miccionar e inmediatamente después que miccionó se le coloca una sonda y se ve cuánto de orina ha quedado retenida después de la micción. En casos de la cirugía de próstata o de vejiga también debe utilizarse la sonda para que cicatrice la zona operada. En caso de realización de irrigaciones vesicales también se utiliza sonda. ¿En qué caso no utilizamos sonda vesical? En incontinencia urinaria, sobre todo cuando hay problemas del esfínter urinario, porque toda la orina es eliminada a través de la uretra que está fallando. En prostatitis aguda no se debe colocar sonda. En lesiones de la uretra y traumatismo uretral tampoco se debe colocar sonda. Los tipos de sondas son variables, puede ser de 1, 2 o 3 vías y la numeración puede ser o sea, su calibre de 8 a 30. Las más utilizadas en mujeres de 14 a 16 y en hombres de 16 a 20. Aquí tenemos los tipos de sonda, algunas son siliconadas y otras son de gel. Las siliconadas se utilizan cuando va a quedar por bastante tiempo la sonda permanente dentro de la vejiga. Entonces, estos son los materiales que se utilizan para colocar una sonda. Guantes, campo estéril, yodo povidona, jeringa de 20, agua destilada, bolsa colectora y paquete de gases. Entonces, ¿cómo se coloca la sonda? Así como están viendo ustedes en la foto, se coloca una sonda, una gasa a través de la uretra para que no resbale el pene, se tracciona el pene y se comienza a hacer el lavado. Una vez que se hace el lavado, se lubrica la uretra con silocaína en jalea al 2% sin epinefrina. Se coloca el campo estéril y se procede a realizar el cateterismo. Se coloca el pene en 90 grados, se retrae el prepucio y se introduce suavemente la sonda. Una vez que está colocada la sonda y hemos nosotros obtenido orina a través de la sonda, se infla el balón. El balón sirve de retención para que no se salga la sonda de la vejiga. Y luego se puede colocar una bolsa colectora de orina que tiene una válvula en la parte inferior
que es como una llave, como un caño, que se abre cada vez que la bolsa está llena para evacuarla y luego se vuelve a cerrar. En mujeres es más sencillo realizar el cateterismo uretral, pero hay que explicarle qué procedimiento se le va a hacer a la paciente. Siempre cuando se hace un sondaje en mujeres, tiene que haber la presencia de un testigo. O sea, tienen que haber dos, no realizar el cateterismo un solo médico o un solo. Siempre tiene que llamarse a la enfermera para que sirva de testigo para evitar problemas de tipo legal. El retiro de la sonda es mucho más sencillo. Se lava uno las manos, se coloca los guantes, se retira el líquido a través de una jeringa y luego se retira la sonda. Hay que tener ciertas precauciones cuando el paciente llega con retención urinaria. A veces puede tener 3 hasta más de 3 litros dentro de su vejiga. Y esto hay que evitar la hipotensión por descompresión brusca. Entonces, cuando nosotros colocamos la sonda, no hay que retirar inmediatamente toda la orina de la vejiga, sino hay que realizarla por partes. Y se vacía de 150 a 200 miligramos cada 10 a 15 minutos. Entonces, también hay que evitar las alteraciones electrolíticas después de la poliuria desobstructiva. Hay que tener en cuenta que la bolsa no puede estar por encima del nivel de la vejiga, porque muchos pacientes se la amarran incluso con el cinturón, la fijan con el cinturón. Eso no tiene ningún sentido porque como está por encima de la altura de la vejiga, no drena la orina en la bolsa. La bolsa siempre se coloca por debajo del nivel de la vejiga. Una vez que la bolsa colectora está llena, hay que vaciarla. Y esta bolsa se puede cambiar 1 o 2 veces por semana. Pero en algunos casos se vacía, se cambia la bolsa junto con la sonda cada 15 días. Pero si hay mucho residuo que la sonda la ensucia, la sonda, podemos cambiar cada semana. Todo paciente con sonda tiene que recibir antibiótico y el antibiótico que se utiliza es la ciprofloxacino. Nosotros damos ciprofloxacino, una tableta cada 12 horas de 500 miligramos en personas adultas mientras mantenga sonda. Si nosotros a los 15 días le cambiamos sonda y le volvemos a dejar la sonda, tenemos que continuar con el antibiótico. Muy bien, pues jóvenes, hemos dado por concluida la clase de hoy y el próximo miércoles nos estamos reuniendo para hacer la clase de traumatismos genitourinarios. Pues muchas gracias y hasta luego, hasta el próximo miércoles a la misma hora se va a programar la clase. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Aviso de Google Chrome. Elevator Moments Pro to Jubai Security Camera Footage.